Bueno, entonces, más allá de estos programas, tenemos también otras cuestiones que corresponden a los espacios de arte o a los museos. En este caso vamos a referirnos específicamente a los museos. Los museos tienen funciones que ellos mismos manifiestan explícitamente en su plan. Si siempre, si nosotros abrimos el portal de un museo, nos vamos a encontrar que tienen misiones y funciones que ellos mismos proponen, que no son los programas. El programa es una cuestión que uno registra, es decir, que uno estudiando todas las exhibiciones y estudiando las actividades del museo, se da cuenta de qué programas participan esos museos, pero no es específicamente, puede no serlo, la misión o función que el museo explicita que tiene. Si bien todos dicen que tienen la misión de desarrollar el conocimiento o desarrollar las cuestiones artístico-culturales, hay diferencias, hay distintos, hablo siempre de museos de arte, ¿no? Pero hay museos históricos que incluyen toda una cuestión artística vinculada. Bueno, entonces decíamos, el museo, en principio, ¿qué es un museo? ¿De dónde deriva el nombre de museo? Esto también tenemos en el libro de Oliveras. En el libro de Oliveras hay un capítulo dedicado, que ya se los voy a enviar, porque ese creo que lo tenemos en el Drive. Un capítulo dedicado al tema del museo, que es el capítulo 2, escrito por María Cristina Ares, una investigadora del equipo de Oliveras, que se llama Lo museable, y que habla de qué cosas, qué es lo museable. Lo museable es la condición de un objeto o acontecimiento al que se le adjudica valor de exposición y o de conservación. Esa condición actualmente está absolutamente discutida. En una época los objetos que se consideraban museables eran unos y nada más que esos. Actualmente hay toda una discusión enorme entre qué es susceptible de ser expuesto o no, qué puede ser parte de un museo o no, qué es, si vale la pena la conservación o la necesidad de conservar o de exhibir determinados elementos. Está como muy en una época donde ya no se aceptan los dogmatismos y donde se ha introducido una mirada crítica sobre un montón de aspectos. Esta cuestión de qué es museable o no ha variado bastante. En general hay como digamos como diferentes, como tres cuestiones o tres condiciones para que un objeto sea museable. Primero, porque el mismo objeto, ¿sí?, por sus propias características, por su propia esencia, es legítimo que sean exhibidos o conservados. Vamos a poner un ejemplo. Una obra de Miguel Ángel, por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel, es como
que difícilmente pueda discutirse su legitimidad para ser conservado o para ser exhibido, por el propio potencial que tiene la obra, por las mismas características que tiene la obra, por su envergadura, por su capacidad técnica, por su capacidad expresiva, por sus materiales. Y hay una serie de elementos, más allá de quién lo hizo, más allá del prestigio del autor, hay una serie de elementos propios de la obra que ameritan que sea un objeto museable. En segundo lugar, hay una cuestión que es que la misma institución le otorgue la característica de ser museable. Es decir, un elemento que de pronto no tiene, digamos, cuestiones o aspectos destacables o particulares o singulares, de pronto el museo considera, lo compra y lo transforma, le agrega un plus, lo transforma en un objeto museable y le da una jerarquía. Si la misma institución lo está legitimando, lo está jerarquizando a partir de esa elección que hizo. Y en esto, permítanme ser un poco crítica y decir que de pronto este es el caso de muchas obras de artistas que podemos discutir y nunca ponernos de acuerdo en si la obra es tan importante o no, si es tan interesante o no, si tiene tantas virtudes o no como para formar parte de un museo, pero el hecho es que los asesores del museo consideraron que esa obra valía y la incorporaron. El museo la jerarquizó. Se transformó en museable por una decisión que no tiene nada que ver con sus propias cualidades, sino con una decisión de la institución. Y en tercer lugar, puede ser que el objeto u obra tenga un carácter conmemorativo o celebratorio, es decir, que conmemore un hecho, un personaje, una cuestión, que sea imprescindible recordar y conservar esa instancia, ese hito de celebración de ese momento. Bueno, es el caso de obras que de pronto fueron realizadas por un artista en particular que tuvo un carácter fundamental en algún momento, que es un artista de quiebre, que es un artista que generó algo importante para las artes, y aun cuando no sea una de sus obras fundamentales, es importante tener la obra porque conmemora esa acción, ese momento, ese artista con esa situación. Estos son, digamos, los tres motivos que ameritan o que dan lugar a que un objeto sea considerado museable.